literatura evoluciona a lo largo de la historia. Hoy en día identificamos obras de la época medieval o moderna, como la Divina Comedia o Romeo y Julieta. Pero para que estas obras fueran creadas, debió existir un detonante, una motivación o un conocimiento previo sobre textos. En este video hablaremos sobre algunas obras y autores que fueron los referentes de autores más conocidos hoy en día, además de su origen y la situación en la que se encontraban. La literatura antigua es el nombre con el que se distingue toda aquella literatura de la antigua Grecia, Roma y algunas civilizaciones antiguas. Estas obras se desarrollaron entre los años 1000 a.C. y el 400 después de Cristo. Es importante mencionar que la literatura no se desarrolló por igual y al mismo tiempo a lo largo del mundo. La literatura china abarcan la ficción, poesía, escritos científicos y religiosos. Los más importantes y con mayor producción son la prosa y la poesía. Algunos expertos consideran que la forma literaria llamada novela se originó en China, con las 4 novelas clásicas chinas. Literatura hebrea, la compilación de obras en verso y prosa. Las más importantes es Tanaj o la Torá. La literatura árabe comprende de toda la producción literaria en prosa y poesía de los hablantes del idioma árabe usando el alfabeto arábigo. La literatura árabe está dirigida inicialmente a las clases cultas. La literatura griega es el conjunto de obras literarias elaboradas en Grecia antigua, comprendida desde el año 300 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, donde se observan las tradiciones, pensamientos e historias que forjaron las bases en la cultura occidental. El primer autor de la literatura conocido en el mundo fue la sacerdotisa de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, Eneduana. Esta sacerdotisa escribió himnos de alabanza a la diosa sumeria Inanna. De este periodo, la obra más famosa es la epopeya de Gilgamesh. Contexto sociocultural. Las religiones predominantes durante la Edad Antigua eran politeístas. La clase social no era flexible y se heredaba a padres e hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. El poder político centralizado en manos de reyes. Las personas ricas habitaban en casas llamadas domus y tenían esclavos. Las personas con menos recursos habitaban en pequeñas viviendas, en edificios de varios pisos llamados ínsulas. Algunos romanos ricos tenían villas que eran grandes edificios dedicadas a la agricultura y la ganadería. Los romanos se desplazaban a pie, a caballo y en carro por unos caminos de piedra que ellos construyeron, llamados calzadas. También construyeron puertos para el comercio a través del mar. Las mercancías eran transportadas en barcos de vela. Grandes ciudades con edificios dedicados especialmente a determinadas funciones, tales como academias, centros urbanos, templos, cuarteles, etc. Cabe recalcar que estos aspectos son muy generales, pues para comprender el concepto sociocultural en su totalidad es necesario estudiar cada una de las civilizaciones que se mencionan y muchas otras que no lo son por separado. Características. Los temas de estas obras literarias, en su mayoría, trataban de temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. En la literatura antigua o griega surgieron otros géneros literarios, entre ellos la épica, la lírica, y el teatro. Las obras de los autores de esta época resaltan por su belleza literaria y originalidad. Se dio paso a transmitir de manera escrita muchas de las tradiciones culturales orales de los pueblos. Tras la literatura antigua se dio origen a la creación de novelas en Occidente. Obras. Hesiodo muestra las 5 edades del hombre. Esquilo trata del final de la maldición sobre la casa de Atreo. Demóstenes defiende a Ctesifonte y ataca vehementemente a los que prefirieron la paz con Macedonia. Horacio Flaco V reclaman con pasión el fin de la guerra civil, critican mordazmente los abusos sociales. Hay demasiada información interesante, que en sí es un complemento de todo el contenido de este video, principalmente en las obras y el contexto de su creación. Esta época literaria fue la base para que posteriores autores, que ahora son más conocidos, crearan sus obras opinando y completando la información anterior. Aún nos quedan suficientes obras para intentar comprender sus situaciones y sentimientos reflejados en sus textos. Por nuestra parte, eso sería todo. Nos vemos.